Adolfo Pérez, director general del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal. Caballero, bienvenido. Buenos días, Geraldino, Laura, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que está por aquí. Usted maneja un programa súper interesante. Sí, la verdad que sí, que es muy interesante y es un esfuerzo retador porque estamos permanentemente trabajando para garantizar abastecimiento de medicamentos. La gente lo necesita y nosotros tenemos que darle todo el apoyo necesario para que Promesecal funcione y pueda dar el servicio oportuno a la población. Adolfo, fuera del aire comentábamos sobre la situación de diciembre, que precisamente a raíz del brote y el aumento repentino de la variante Omicron del COVID-19 trajo una sobredemanda tanto en las farmacias privadas como en las farmacias del pueblo. Pero yo quiero, antes que nada, hacerle a los amables televidentes una observación sobre algo que tiene que ver con Promesecal. Por ejemplo, un médico hizo una indicación de unas pastillas, no voy a decir el nombre, que tienen que ver con el colesterol. Yo mandé a preguntar por la pastilla, la caja de pastillas, 5,000 pesos en una farmacia. Y luego digo, ¿y esto no tendrá algo similar, algo parecido? Y busco en el internet la definición de la pastilla, del medicamento. Dice tal y tal cosa. Entonces, me dicen, en Promesecal hay eso, pero con otro nombre. Digo, déjame ver el otro nombre. Cuando voy y busco el otro nombre, dice lo mismo que dice la pastilla que cuesta 5,000. Pero ¿qué sucede? Aquí te dan una caja por los 5,000 pesos y allí te dan 3 cajas por 500 pesos. Eso pasa con Promesecal y los productos. Nosotros el año pasado tuvimos ventas en la farmacia del pueblo superior a los 1.000 millones de pesos y eso representó un ahorro en el gasto de bolsillo de las familias en medicamentos de alrededor de unos 3.000 millones de pesos. Es decir, si esos medicamentos que se compraron en la farmacia del pueblo hubiesen sido comprados a precio de las farmacias privadas, probablemente o muy certeramente los dominicanos y las dominicanas hubiesen tenido que pagar 3.000 millones de pesos adicionales para tener los mismos medicamentos. Sí. Quizás más. Lo tenemos calculado, quizás más. Cuéntenos del asunto del suministro en diciembre, bueno, que fue un tema que trajo tensión en sector público y sector privado también. Sí, porque definitivamente la velocidad con la que llegó la variante Omicron a la República Dominicana y al mundo, pues fue a la velocidad de un rayo. Pasamos de tener una tasa de contagio de 150 contagios de COVID por día y estamos teniendo ahora 5,000, 6,000, 7,000 contagios por día. Y entonces, en esa misma proporción también se aumenta la demanda de medicamentos que van orientados a combatir digamos que todos los síntomas de esta enfermedad. Y entonces definitivamente hubo un aumento, lo hay todavía, inusitado de la demanda, un aumento que, bueno, que nos generó mucha presión, pero que nosotros afortunadamente nos preparamos porque antes del 24 de diciembre teníamos la farmacia totalmente abastecida y bueno, esas 2 semanas posteriores al 24 de diciembre fueron muy intensas las ventas. Estamos ahora trabajando en toda la renovación de los inventarios, la reposición de los inventarios. Hoy, por ejemplo, nuestros camiones andan desplegados por la zona este del país. Estamos visitando Monteplata, La Romana, La Altagracia, reponiendo los inventarios para poder nuevamente llenar los anaqueles y seguir satisfaciendo las necesidades de salud de la gente. Pero definitivamente sí, Laura, ese es un reto, porque la verdad es que los temas de salud como como el COVID, que es una pandemia, que tiene cambios bruscos, inesperados, que te rompen cualquier planificación, porque el comportamiento de la demanda de medicamentos no obedeció a una planificación en base al histórico de la demanda que teníamos de manera habitual, sino que se cambiaron todos los parámetros. Entonces tenemos nosotros que reaccionar y tomar medidas rápidas. Sin embargo, tenemos que tomar esas medidas amparados en lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley 340-06, que tiene unos tiempos que no van acorde con la toma de decisiones en tiempos de pandemia o de calamidad sanitaria, y también con la disponibilidad presupuestaria de la institución y con toda la burocracia de la ley para tomar decisiones en una institución de la naturaleza de Promesecal. Por tanto, ha sido un gran reto y esperamos entonces nosotros poder seguir resolviendo y saliendo a camino a pesar de las circunstancias. Pero, director, explíquenos una cosa. ¿Por qué una medicina tiene que costar tanto en una farmacia y la misma medicina cuesta 3 veces menos
en las farmacias que ustedes tienen? Por múltiples razones. ¿Cuál es la diferencia? Sí, múltiples razones. La primera de ellas, desde Promesecal no se persigue beneficio, no se persigue rentabilidad. El programa de medicamentos esenciales es un programa social, es un proyecto social. Nosotros no grabamos los productos con margen de beneficio. En segundo lugar, todos los costos operacionales de la farmacia del pueblo y de la institución los cubre el Estado. Es decir, nosotros no tenemos que agregarle al precio de venta todos esos gastos que se generan como consecuencia de las actividades para poder colocar y llevar ese medicamento al punto de venta donde los ciudadanos y las ciudadanas lo compran. Pero además también los volúmenes de compra que se generan en Promesecal. Nosotros trabajamos con compras a un año y entonces nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo, acetaminofén, que tenemos un promedio de venta mensual de 9 o 10 millones de unidades, pues compramos 120, 150 millones de unidades para un año. Entonces, cuando un proveedor gana un contrato de 150 millones de unidades a un año garantizado, no es el mismo precio de venta que cuando va a vender a una farmacia privada en pequeñas cantidades. Y si a eso le sumamos que nosotros trabajamos entonces con procesos muy diáfanos, muy transparentes de licitación pública nacional, en el cual los márgenes son muy bajos para los proveedores porque saben que la competencia que se da dentro de esos procesos es bastante intensa porque son procesos ampliamente competitivos, ampliamente participativos. Y además también nosotros trabajamos con medicamentos genéricos en la generalidad de los casos. Tenemos medicamentos de marca, es verdad, pero también tenemos muchos medicamentos que son genéricos. Entonces sabemos que cuando un medicamento tiene una marca comercial famosa, de una reputación de clase mundial, pues el valor agregado que genera esa marca también influye en el precio de venta. Entonces, cuando combinamos todas esas razones, nos vamos a dar cuenta por qué desde Promesecal tenemos un precio de venta muy distinto al precio de una farmacia privada. ¿Ha ido aumentando las instituciones que generan sus compras a través de Promesecal dentro del mismo sistema de salud pública donde históricamente hay instituciones, hospitales y ciertas áreas del sistema público que se han mantenido con su propio sistema de compras? El presidente de la República, el presidente Luis Abinader, el año pasado, en febrero, estableció mediante decreto la responsabilidad a Promesecal de que nosotros debemos ser la única central de compra de medicamentos, reactivos de laboratorio e insumos médicos. Y entonces a partir de ahí se trasladaron todas las responsabilidades de la compra de medicamentos del programa de medicamentos de alto costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública a Promesecal. Y hemos ido consolidando también las compras del Laboratorio Nacional, Dr. de Filló, desde Promesecal. Todavía, por supuesto, quedan compras de los hospitales públicos que hacen compras a proveedores, a laboratorios y demás, porque el presupuesto que tiene Promesecal pues todavía no satisface, digamos, la demanda total de medicamentos de todo el Sistema Nacional Público de Salud. Nosotros tenemos un presupuesto que no ha variado de manera significativa en los últimos 10 años. Y entonces nosotros necesitaríamos tener prácticamente el doble del presupuesto para poder garantizar. La mayoría de los medicamentos que usan en los hospitales no provienen de Promesecal. Sí, la mayoría proviene de Promesecal. La mayoría, nosotros debemos estar satisfaciendo a la mayoría de los hospitales, pero ellos compran también algunas cosas porque el presupuesto de nosotros, por ejemplo, la demanda para el sector nacional público de salud para este año 2022, la demanda agregada, la demanda consolidada, para decirlo en palabras más llanas, la demanda total debe andar por unos 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces, si nosotros recibimos un presupuesto que es la mitad de esa cantidad, pues nosotros entonces compramos esa proporción. Claro, las compras que se hacen desde Promesecal son de mucho mayor nivel de eficiencia, los precios son más bajos y por tanto, cuando nosotros compramos, el precio que nosotros adquirimos esos medicamentos es mucho más bajo que cuando lo hace un hospital de manera individual, porque los volúmenes que nosotros manejamos son mayores y además también por la naturaleza de los procesos de compra que nosotros realizamos. Bueno, porque es que al final cuando hay instituciones asociadas al sector público en salud que hacen compras, tienen un presupuesto para ello, pero son compras menos eficientes por lo mismo que tú explicas del volumen. Entonces, ¿no implicaría eso sencillamente una reorganización de esos presupuestos para que Promese tenga más disponibilidad y pueda hacer compras más eficientes? Hacia allá vamos, Laura, hacia allá vamos. Es un proceso que toma tiempo, lo hemos estado estudiando, estamos reorganizando toda esa parte, repensando todo el modelo. Por eso ya el presidente el año pasado toma la decisión de consolidar las compras en Promese. Y de lo que se trata es que en un futuro Promese pueda ser la única central de compra. Claro, siempre habrá una proporción de medicamentos que tendrán que comprar los hospitales porque se presentan situaciones que escapan, vamos a decir, a un proceso logístico, vamos a decir, de una eficiencia del 100%. Y entonces, por múltiples razones, se podrá dar el caso de que nosotros no tendremos la universalidad de los productos que demandan los hospitales en el tiempo oportuno. Sin embargo, de lo que se trata sí es de llevar eso a un 90, 95% y de que Promese pueda satisfacer esa cantidad y con eso también vamos a liberar de una presión financiera a los hospitales porque entonces el dinero que ellos reciben, en lugar de tener que utilizar una proporción para medicamentos, podrán destinarlo a mejorar la calidad del servicio que ellos brindan y eso va a repercutir en un mucho mejor servicio de salud para la ciudadanía. ¿Cuál es la situación de Promesecal en torno a la cantidad de recursos? O sea,
lo que vende Promesecar es suficiente para reabastecerse nuevamente de la cantidad de medicamentos que necesita o por el contrario necesita el apoyo directamente de la presidencia para proveerlo de recursos. Bueno, nosotros necesitamos el apoyo del gobierno central porque todos los gastos operacionales que se desprenden de la institución, administrativos y operacionales, de transporte, todos esos gastos de energía eléctrica y demás, bueno, pues esos gastos no están sumados al precio de venta y por lo tanto ese dinero el Estado tiene que proveerlo. Ahora bien, nosotros por ejemplo en la farmacia del pueblo, todo lo que despachamos allí, ese dinero retorna. Lo único que ese dinero no viene directamente a Promesa, sino que se deposita en cuenta única. Cuando yo le decía la tesorería. Así es, cuando yo le decía al principio de que nosotros, vía tesorería, cuando yo le decía al principio que las farmacias del pueblo tuvieron ventas en el año 2021 superior a los 1.000 millones de pesos, ese dinero no ingresa directamente a Promesecal, sino que va a cuenta única y al año siguiente entonces en el presupuesto es colocado en la institución. Lo que quiere decir que nosotros también tenemos que manejarnos con una programación muy clara de despacho de medicamentos, de entrega a los territorios, a las 595 farmacias del pueblo que tenemos distribuidas en todo el territorio nacional, porque si nosotros vendiéramos todo el inventario en un día, pues nos pasaríamos los otros 364 días del año sin inventario, porque aunque se vende y se factura y ese dinero se genera, no llega a Promesa y no puede ser reinvertido de manera inmediata para la compra de medicamentos, sino que nosotros tendríamos que esperar el presupuesto del año siguiente para volver a comprar. Por eso nosotros tenemos una planeación y una programación de mediano y largo plazo a partir del histórico de venta de cada una de las farmacias, de cada uno de los territorios, el perfil de demanda que tienen cada una de esas farmacias y entonces servimos los medicamentos. Y cuando ocurren situaciones inesperadas, abruptas, pico de demanda, entonces ahí por eso que se pueden presentar algún nivel de situación, porque realmente la naturaleza como está diseñada la institución, pues no nos permite hacer quizás ese esfuerzo inmediato que demanda la población y que nosotros entendemos que en un futuro son de las cosas también que deben repensarse, porque el país y el mundo no está ajeno, y lo hemos comprobado ahora, a situaciones de pandemia, a situaciones calamitosas de salud que demanden de una situación, de una reacción y de una respuesta inmediata del Estado para satisfacer los problemas de la gente. ¿Qué proporción de participación de la industria nacional hay actualmente en las compras de Promesa? ¿Y en qué medida el tema de la crisis de los contenedores a nivel internacional ha afectado esa disponibilidad de medicamentos? Bueno, la industria farmacéutica nacional debe andar por un 60-65% dentro de la participación de las compras de Promesecal. Los insumos médicos en su mayoría sí son importados porque no se fabrican en el país. Y entonces efectivamente sí ha habido un impacto severo de la crisis de contenedores, de todo este trastorno de la red logística mundial, del cortocircuito en la industria mundial con el tema del COVID-19, cierre de fábricas, cierre de línea de producción, cierre de puertos, demora de contenedores, aumento del costo de los fletes, un flete de $2.000, $3.000 pasó a llegar a costar $20.000, ahora anda por los $15.000. ¿Pero ha afectado eso de forma directa? Claro, lo afecta. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con ese tipo de casos? Bueno, nosotros estamos en constante conversación con los proveedores para verificar cómo van sus cargas, en qué tiempo van a entregar, porque además de lo que compramos, que es de origen importado, también la industria farmacéutica nacional, lo que produce, la materia prima, en la generalidad de los casos también es importada. Y entonces, como nosotros trabajamos con una planificación de largo plazo, hacemos compra con contrato de un año, cuando a un proveedor se le retrasan sus contenedores y no puede entregar, eso afecta a nuestro almacén y afecta entonces nuestra capacidad de despacho hacia las farmacias. Y son situaciones que se han producido de manera también inesperada y de una forma abrupta. O sea, un contenedor que su tiempo de tránsito de China a la República Dominicana eran 34, 38 días, hoy pueden ser 100 días o 120 días y en un momento llegó a estar hasta en 180 días. Y entonces todo eso afecta a la red de distribución, afecta a la cadena de logística, afecta el suministro, impacta en nuestras operaciones. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con esa situación, hemos mejorado nuestro inventario de seguridad en algunos casos y hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo posible dentro de la situación, que es una situación de carácter global, pero que nos afecta a nosotros en lo local. ¿Cómo tienen ustedes? Tengo entendido que una gran parte de las farmacias de ustedes están colocadas en los hospitales públicos. ¿Es así? Sí, las farmacias del pueblo están colocadas o en los hospitales públicos o en las unidades de atención primaria, en la generalidad de los casos. Desde el año 2006 hasta la fecha, todas las farmacias del pueblo deben ser colocadas o en un hospital público o en una unidad de atención primaria o en un centro de primer nivel. Entonces, eso es para completar el ciclo de la salud. Tú vas al hospital público, recibes tu prescripción, tu receta, y ahí mismo está la farmacia del pueblo donde puedes adquirirlo. Igual en una unidad de atención primaria. ¿Ha mejorado las relaciones con el sector privado que en años atrás había sido accidentada y la verdad es que ahora se oye poco ruido en torno a... Bueno, no hay ruido, gracias a Dios, no lo hay y ha mejorado de manera sustancial. Nosotros hemos tenido un constante diálogo, una constante conversación con las asociaciones que agrupan la industria farmacéutica nacional, con Infadomi, con ARAF,
también con la Asociación de los Proveedores que Importan Medicamentos como Adosume, que son una asociación de proveedores para vender al Estado, y nos manejamos en permanente diálogo, en constante armonía con ellos para garantizar que los procesos de compra que se realicen en la institución pues sean lo más transparentes posible y que generen la confianza de los actores involucrados en el sistema para que se vean por qué se toman las decisiones desde Promesecal y entonces todo el mundo sienta seguridad de que las decisiones que se están tomando allí están amparadas en la ley y son las mejores decisiones posibles para garantizar también el acceso y el abastecimiento de medicamentos a la población dominicana. Director, en este año 2022, ustedes tienen asegurado totalmente el abastecimiento de todas las farmacias a nivel nacional. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar el abastecimiento en su totalidad de esas farmacias, pero estamos supeditados a condiciones internacionales, como hablábamos anteriormente, retraso de contenedores, cierre de fábricas, suplidores que renuncian incluso después que ganan un contrato, renuncian porque el cambio de precio del proveedor es tan significativo y tan abrupto que no les es negocio para él continuar con ese contrato, prefieren renunciar, entonces hay que nuevamente hacer otro proceso de compra y montar un proceso de licitación, un proceso de compra, toma varios meses. Cuando un proveedor abandona un proceso de compra ya ganado, tú puedes reponer ese producto, te puede tomar 3, 4 y hasta 5 meses por la naturaleza de la ley 340-06. Entonces nosotros trabajamos intensamente para garantizar ese abastecimiento. Nosotros el año pasado le entregamos al país 47 nuevas farmacias del pueblo, este año esperamos entregar una cantidad similar y estamos trabajando para garantizar ese abastecimiento dentro del marco de lo posible y cumpliendo siempre con lo que establece la ley, porque tenemos siempre que actuar dentro del marco de la ley. Esa ley que tiene una serie de pasos, una serie de procedimientos que incluso para desarrollar una urgencia, una compra de urgencia, tenemos que agotar un recorrido de unos 28 o 30 días. Y entonces todo eso también se convierte en una serie de retos importantes para nosotros poder garantizar el abastecimiento en tiempo oportuno. A veces la gente quiere que las cosas estén ahí, inmediatamente dice, pero bueno, si se aumentó la demanda de medicamentos antigripales, ¿por qué no lo tienen en la farmacia del pueblo el otro día? Bueno, nosotros tenemos que hacer un proceso. Eso no es una empresa privada. Una empresa privada, una farmacia privada, llama a un laboratorio, inmediatamente está reponiendo el inventario y está colocándolo en los anaqueles. Nosotros tenemos que hacer un proceso de compra. Primero tenemos que contar con la disponibilidad presupuestaria, tener una certificación de presupuesto que ese dinero está ahí, luego montar un proceso, hacer una publicación en el periódico 2 días consecutivos, después entonces el tiempo de preguntas y respuestas, después si hay que enmendar el Y pliego, este año, recibir las ofertas director, económicas. ¿ustedes tienen contemplado instalar nuevas? Claro, estamos trabajando en ello. ¿Cuántas este año? Bueno, el año pasado inauguramos 47, este año esperamos al menos igualar o superar esa cantidad. Estamos trabajando en la parte de infraestructura, ya estamos bien avanzados y pienso que Dios mediante, a partir del mes de febrero, marzo, nosotros estaremos nuevamente en las calles inaugurando farmacias del pueblo. ¿Cuál es el criterio para la colocación de un nuevo local de las farmacias del pueblo? El primer criterio es garantizar acceso a medicamentos a territorios que en la actualidad no lo tienen. Distritos municipales, parajes del interior, donde no hay una farmacia privada, tampoco hay una farmacia pública, y entonces esas comunidades tienen que desplazarse 30, 40 kilómetros para comprar medicamentos, y muchas veces el gasto, el costo del transporte es más elevado, el costo del transporte es más alto que lo que cuesta el medicamento en sí. Entonces nosotros priorizamos esos territorios que no tienen acceso a medicamentos porque entendemos que si colocamos una farmacia del pueblo allí estamos mejorando la calidad de vida porque le damos medicamentos y al mismo tiempo también mejoramos las finanzas familiares porque disminuimos el costo de medicamentos. Y también entonces buscamos el segundo criterio es identificar las unidades de atención primaria que no tengan en la actualidad una farmacia del pueblo. Porque si ya esa farmacia, esa comunidad está servida por alguna farmacia, pues no tiene sentido nosotros ir a colocar otra. Sin embargo, si nosotros identificamos esos territorios que esa unidad de atención primaria ya está montada, ya está dando el servicio de salud y no tiene una farmacia del pueblo, pues lo hacemos allí. Entonces, a partir de esos dos criterios y de la demanda de las comunidades, ellos nos envían cartas, comunicaciones, la Junta de Vecinos, los ayuntamientos. Nosotros entonces evaluamos, si se reúnen todas las condiciones, establecemos entonces las prioridades y le damos entonces la posibilidad de tener una farmacia del pueblo. Tenemos 595 farmacias del pueblo, pero tenemos casi 1.800 unidades de atención primaria. Quiere decir que todavía queda mucho espacio hacia ¿Hay alguna relación, alguna comunicación entre ustedes y, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano con respecto a las indicaciones que dan a los pacientes? Porque muchas veces le dan indicaciones de productos que usted tiene que cogerlo en determinada farmacia porque usted no lo encuentra en ninguna parte y sin embargo Promese podría tener la alternativa a ese medicamento que le cuesta tan caro.
Nosotros trabajamos de la mano con las sociedades médicas especializadas. Incluso las invitamos cuando tenemos proceso de licitación para que evalúen, revisen los productos que se está comprando ahí y nosotros garantizar que lo que se está comprando es ciertamente lo que se necesita. Pero ya ese es un debate y una discusión que debe darse y que se da en el Ministerio de Salud Pública como órgano rector. Nosotros trabajamos con el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana, que es un cuadro básico que por resolución lo norma, lo emite el Ministerio de Salud Pública y son ellos los que definen cuáles son los medicamentos que se venden en la farmacia del pueblo. No lo definimos nosotros. O sea, yo como director de Promese no decido qué vendo o qué no vendo en una farmacia, sino que eso es el Ministerio de Salud Pública que nos ordena a nosotros cuáles son los medicamentos del cuadro básico y entonces cuáles son esos medicamentos que deben estar presentes y a partir de ahí entonces ya los médicos, ¿verdad?, poder recetar los medicamentos a través del principio activo para que la gente compre ese medicamento y no tenga que irse por una marca en específico. Pero sí trabajamos bien de la mano y esperamos también fortalecer todo este tipo de relaciones para garantizar un mejor servicio, no solo a la farmacia del pueblo, sino también a los hospitales públicos. Adolfo Pérez. Muy brevemente, porque hablamos del tema de los medicamentos de alto costo fuera del aire, pero Sí. hablamos poco en la entrevista. Explícanos un poco cómo está funcionando el programa y cuáles son las posibilidades de que se aumente la disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes que los necesiten. Nosotros estamos trabajando de la mano con el Departamento de Alto Costo para garantizar el abastecimiento a los pacientes. Hemos recibido ya el requerimiento de ellos para el periodo comprendido entre marzo 2022 diciembre 2022. Estamos ahora entonces en la fase de evaluación del presupuesto y de la manera de, vamos a ver cómo podemos lograr esa certificación del presupuesto para garantizar que los recursos estén ahí y poder desarrollar el presupuesto. Y nosotros entendemos que va a mejorar, hemos mejorado bastante en las compras, los pacientes de las enfermedades catastróficas que reciben estos medicamentos pueden dar testimonio de ellos, pueden testimoniar ellos con su experiencia que hemos mejorado bastante, pero esperamos seguir mejorando porque sabemos también que necesitamos más recursos para poder satisfacer la alta demanda que tienen los medicamentos de alto costo y también trabajar siempre de la mano con ese programa de medicamentos de alto costo para poder desarrollar esas compras de manera eficiente, en tiempo hábil y oportuno y poder dar también una respuesta eficiente a esos pacientes que no pueden esperar cuando necesitan esos medicamentos. Adolfo Pérez, director general del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal. Gracias por todas estas explicaciones. Gracias a ustedes. Muy por la amable. oportunidad. Gracias. Señores, despedimos a Adolfo Pérez, director de Promesecal. Ya de esta forma también llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana en el horario acostumbrado. Hasta entonces.